Dios les guarde y les bendiga grandemente. De verdad que los felicito a ustedes, una generación esforzada y valiente. Amén. Que no sigue la corriente del mundo, sino le da el primer lugar a Cristo, a Dios, buscando, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, porque saben que lo demás viene por añadidura. Amén. No están buscando las añadiduras, sino primeramente el reino de Dios. Amén. Y esto tiene gran galardón, porque así como tú pongas a Dios, Dios también te va a poner a ti. Como tú atiendas a Dios, Dios también te va a atender a ti. Dice la palabra de Dios que cuando somos fieles a Él, dice, antes de que ustedes clamen, ya yo habré oído y habré respondido. Amén. Antes de que clamen, ya yo habré respondido. Amén. ¿Pero por qué? Porque Dios premia la fidelidad. Y nosotros, la iglesia no sigue la corriente del mundo. Amén. Somos un pueblo especial. Somos un pueblo diferente, escogidos. Amén. Y vemos con lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, y Él nos dio vida. Amén. Nos dio vida, en los cuales anduvimos en otro tiempo, cuando éramos inconversos, siguiendo la corriente del mundo, según el príncipe de la potestad de los aires, el cual es Satanás, el cual opera sobre los hijos de la desobediencia. Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que cuando éramos inconversos, seguíamos la corriente del mundo. Amén. ¿Qué es la corriente del mundo? Los sistemas inventados por el mundo. Nosotros tenemos que seguir la corriente de este libro, la corriente del reino de los cielos. Vemos, o sea, que la iglesia no está dirigida por el mundo. Amén. Y hay iglesias que se rigen por el mundo, lo que diga el mundo, eso hace. Nosotros no seguimos la corriente de este mundo, sino seguimos las directrices que Dios nos da a través de su palabra, en el cual dice no a la tradición, porque dice que a veces honran más la tradición invalidando la palabra de Dios. Amén. Y quiero decirle, hermano, traigo palabra profética para este año 2024. Como apóstol y cabeza del ministerio, tengo que transmitirle la visión a seguir y estar enfocado, estar atento y apercibido del tiempo en que estamos viviendo. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, y dice, de la tribu de Isaacar, 200 principales, entendidos, que estaban entendidos en los tiempos, o sea, estaban apercibidos, entendidos. Amén. Y dice, y sabían lo que Israel debería de hacer. Ellos ya sabían, porque estaban enterados y entendidos en los tiempos, sabían la función que le tocaba, el rol protagónico que tenían que hacer, el papel que tenían que desempeñar de acuerdo a la época, al tiempo en el cual estaban viviendo. Y no solamente ellos estaban entendidos, ellos no solamente sabían lo que tenían que hacer, sino que transmitían el dicho, la visión a todos sus hermanos. Amén. Dios quiere un pueblo así, un pueblo que esté bien entendido, un pueblo que esté bien apercibido. Amén. ¿Por qué? Porque si no caemos en el lazo del cazador. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, me volví y vi que no es de los ligeros la carrera, ni de los sabios el favor, ni de los elocuentes, ni de los fuertes la guerra, ni los ligeros la carrera, los que corren duro, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Dice, porque el hombre no conoce su tiempo. Claro, hablan del hombre natural, cuando no está enchufado al Espíritu Santo. En aquel tiempo, cuando se escribió esto, el Espíritu Santo no estaba sobre cada persona, sino solamente sobre el rey, el sacerdote y el profeta.
Mas ahora ya es diferente, tenemos el Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y dice que Él nos dirá todas las cosas que han de suceder. Lo dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 15, del 13 al 16. Habla que gloria a Dios, que cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oyere decir al Padre. O sea, lo que oyere, eso dirá, y nos hará saber las cosas que han de suceder. Amén. Y Amós 3:7 dice que nada hará Jehová sin que antes manifieste y revele su secreto a sus siervos los profetas, o sea, los que están en la intimidad con Dios, los que están conectados. Amén. Vemos que ahora usted puede ser profeta también, claro, no con ministerio de profeta específico, pero sí, hermanos, podemos profetizar a través de la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 19 al 20. Dice que tenemos la palabra profética más segura. Amén. Segura es que no falla, que es certera. La profecía más segura es la que está aquí escrita. ¿Por qué? Porque todo pasará, mas mi palabra no pasará y no dejará de cumplirse ni una jota, ni una tilde. Todo se cumplirá lo que está escrito. Por eso es que el diablo le tiene un terror, un miedo a la palabra, porque sabe lo que Dios dijo, Dios lo hará. Amén. Lo que está escrito se cumplirá. Jamás la palabra fallará. Amén. Las profecías que están aquí, hermanos, todas se van cumpliendo una por una. Amén. Ninguna palabra caerá a tierra. Ninguna palabra regresa vacía, sino hace un efecto para lo cual es enviada. Dice, por siempre permanece tu palabra en los cielos y en la tierra. Permanece que la palabra es eterna, es inmutable, es incambiable. Amén. Es insacudible. La palabra de Dios dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios es viva y permanezca para siempre. Por eso el libro que usted más debe de leer es la palabra de Dios. Amén. Es la fuente más segura, el fundamento más seguro, el fundamento más inconmovible, más estable, más sólido, eterno y perdurable. Amén. Así que esta es la protección contra el engaño. No se deje engañar. Amén. Aquí están las profecías que tienen que ver, hermano. La profecía tiene que ver con los hechos futuros que han de suceder. Amén. Entonces, había profetas anteriormente en el Antiguo Testamento. Todavía no estaba escrita la Biblia, no estaba implícita. Entonces ellos profetizaban y se escribió, como lo dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Dice, Dios habiendo hablado de tantas maneras, lo hizo a través de los profetas, a través de sus santos ángeles, y ahora lo hace a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Lo hizo también. Amén. Entonces, Dios habló de muchas maneras. Hablaban y escribían. Quedó un registro. Este es un registro de la voz de Dios, de lo que Dios habló. Amén. Vemos que lo que Dios habló, ninguna palabra regresa vacía. Eso hace un efecto para lo cual es enviada. Esos eran los profetas que habla la palabra de Dios, que profetizaron hasta Juan. Juan fue el último profeta. Pero de ahí para acá, del Nuevo Testamento, de la venida de Cristo, hay otro tipo de profetas, otra clase de profetas. ¿Cuáles son esos profetas? Que no te van a profetizar nada nuevo, sino lo que ya se escribió aquí. Amén. Ya la Biblia, hermano, se escribió y nadie puede inventar más nada. Ya está aquí escrito con base bíblica. Amén. Entonces, las profecías de ahora, hermanos, tienen que ver que tengan base bíblica. Y vemos, o sea, que las cosas que están profetizadas en la Biblia, que han de suceder. Amén. Seguimos con Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 19 al 21.
que dice, pero tenemos la palabra profética más segura, la cual estad atentos, amén, como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana esclarezca en vuestros corazones, porque ninguna profecía, ninguna palabra fue por voluntad humana, que el hombre se le ocurrió, dice la Biblia, sino que fue traída por los santos hombres, vasos santos, apartados, separados, consagrados para Dios, las cuales Dios usó, hermano, para traer la palabra. Dice, porque toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo, sino que los santos hombres no hablaron por voluntad humana, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, vemos que la palabra es confiable porque Dios lo habló. Amén. Aunque son canales, los hombres fueron canales simplemente, pero vemos que la palabra viene de parte de Dios. Amén. Como se lo dijo Dios a Jeremías, mira que he puesto mis palabras en tu boca para arrancar, destruir, arruinar y derribar. La profecía nos puede traer noticias, amén, buenas y malas. Trae lo positivo y lo negativo. Hoy en día no creen a las profecías que muchas veces pronostican tragedias, catástrofes, juicios. No creen en ese tipo de profecía. Y vemos, hermanos, que dice la palabra de Dios en Proverbios, o en el Salmo, Salmo 97, versículo 2, que el trono de Jehová está cimentado, sustentado por la justicia y por el juicio. Siempre habrá juicio, porque el juicio trae corrección, trae el orden divino de Dios. Donde no haya juicios, hermanos, no hay disciplina, no hay corrección. Va a reinar el caos. Vemos que el juicio Dios lo establece para poner orden. Entonces la profecía trae tanto lo negativo como lo positivo. Amén. Hoy en día la gente quiere oír a los profetas light, que te viene un carro, te viene una casa, y no mandan a arrepentirse a la gente, a que suelte el pecado. Vemos que está profetizado, este es el marco profético, amén, que ha de venir y que ya está en escena. Amén. Entramos ya en esa profecía, en la multiplicación de la maldad y en la fortaleza del amor frío, como nos lo dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, este es en los últimos tiempos, cuando al Señor Jesucristo le dijeron, Señor, ¿qué señal habrá del fin del siglo y de tu venida? Y él empezó a decir, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos profetas, muchos engañarán, habrá rumores, habrá pestes, hambres, terremotos, habrán guerras y rumores de guerra, pero no os preocupéis, porque esto es el principio de lo que ha de venir, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, esas son profecías, terremotos, pestes, en diferentes lugares. Y habla también que se multiplicaría la maldad y por haberse multiplicado la maldad, por causa de haberse multiplicado la maldad, se profetiza también que el amor de muchos se enfriará. La gente tendrá una coraza para ayudar al otro, no querrán ayudar al otro. Habrá siglos marcados por indolencia, amén, falta de amor. Entonces dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué podemos decir aquí? Que en la escena que ya se ha empezado a vivir es la maldad, la perversión, la multiplicación. No podemos decir, hermano, esto va a mejorar. Los principios todos se van a rescatar. Vamos a vivir una época feliz. Si predicamos el evangelio, hermano, todo. Quiero decirle que el evangelio minimiza un poco. Y yo tengo que cumplir mi función, y ustedes también, en la generación que estamos viviendo, que tenemos que alertar lo más que podamos. Pero aunque alertemos lo más que podamos, esto no lo para nadie. La maldad no lo para nadie, amén.
¿Por qué? Porque enseguida la palabra no se cumple. La palabra inmediatamente es invalidada, pierde efectividad la palabra, pierde sinceridad, validez y pierde eficacia. No, pero si aquí está pronosticado la maldad y lo que estamos viviendo ahora es un paraíso. La palabra no puede ser quebrantada, todo pasará, mas mi palabra no pasará. Vuelvo a decirle, no se confunda, de que usted tiene que cumplir el rol que le corresponde en su tiempo. ¿Cuál es? La premura de predicar el Evangelio. Amén. Para tratar de contrarrestar al mínimo en parte lo que ha de suceder y que usted, la sangre de los demás no caiga sobre usted. O sea, que usted esté libre de la sangre y usted cumpla la función que le tocó. Amén. Usted cumpla con su deber, con la responsabilidad de predicar el Evangelio. Porque, mire, las leyes aberrantes que están en escena y que muchas se están cumpliendo en muchas naciones que ya la están aceptando, eso terminará siendo aceptado mundialmente en todos lados. Amén. Y usted tiene que preparar y salvar a las generaciones que puedan. Predique en tiempo y fuera de tiempo, como lo dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Que prediques el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, porque llegará el tiempo que es este, en que los hombres no sufrirán la sana doctrina, sino buscarán, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a su propio yo, a sus propias concupiscencias. Amén. La palabra le va a reteñir, hermano. Entonces, Pablo le decía, antes que suceda esto, antes que esto agarre auge tremendo, antes que la gente se forme una coraza, se le forme el entendimiento, insensible, se vuelvan insensibles, antes que tengan cauterizada la conciencia, que le salgan callos, un casco de hierro, que la palabra le rebote, tiene que predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, y está en tiempo y fuera de tiempo. Predica en diciembre y fuera de diciembre, predica en carnaval y fuera de carnaval. Amén. A nosotros, hermanos, no nos debe de parar nada por predicar. Usted no debe de sacar excusas, porque aquí dice, predica en tiempo y fuera de tiempo. La actitud de nosotros en este tiempo ante la maldad, ¿cuál debe de ser? Debe de ser, hermano, predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Salva a todo aquel que pueda. Amén. A todo aquel, porque el Evangelio es luz y sácalo de la oscuridad. Amén. Decir a los que están en la oscuridad, venid y mostraos a la luz, porque nosotros tenemos el Evangelio, la palabra que es la luz. Amén. Para sacar del cautiverio a muchas personas. Y esas personas que tú logres salvar, hermano, Dios te pondrá una perla en tu corona, porque dice que el que salva almas es sabio. Amén. Y el que edifica en oro perlas preciosas, hermano, Dios lo recompensará grandemente y esa obra quedará. Más que el que edifica en heno, hojarasca, paja seca, en tradiciones, en rudimentos del mundo, en costumbres. Hermano, eso el fuego lo quemará. Dice, todas las obras van a ser probadas. Amén. Y dice que aquel que edifica mal en madera, la madera es un material que le metes candela, hermano, y va a arder. Amén. El que edifica en heno, paja seca, hojarasca, hoja seca. Hermano, eso lo agarra, hermano, la candela y inmediatamente lo consume. Son materiales combustibles, inmediatamente. Pero si tú edificas en oro, en materiales preciosos, entre más candela le dé, más afinado y más valor tiene. Amén. Eso no lo quema nadie, nadie desaparece tus buenas obras, porque Dios no es injusto para olvidar las buenas obras que hemos hecho por Él y por su reino. Amén. Entonces, ¿qué se vaticina y qué es lo que estamos viviendo? Hemos entrado en la escena de la maldad multiplicada. Amén. Vemos que hay un testimonio allá en Colombia, no sé si ustedes lo han visto, donde mataron a una pastora en la propia iglesia. ¿Por qué? Porque le prestó el baño a un indigente, un hombre, que no tenía donde bañarse. Y vino el hombre, vemos, o sea, que abusó de ella. Y aparte de ella, la estranguló, la mató. Golpes por todos lados. Eso fue una escena porque ella se resistía. Y fue una batalla fuerte. Y la mató dentro de la iglesia. Otro hombre
coleccionaba corazones, mataba a la gente y le encontraron en su casa un freezer lleno de corazones. Entonces, la maldad multiplicada, hermano, tremendamente. Esa es la escena que está, en la cual nos encontramos. Amén. El panorama, usted tiene que estar atento del panorama que está viviendo, hermano. No estar ajeno ni ausente. Amén. ¿Para qué? Para saber cómo contrarrestar eso, para saber, o sea, cuál es la función, el rol que le toca. Amén. Y que usted no pase por esa generación y no hizo nada. Amén. Usted tiene que cumplir el deber, lo que le toca. Amén. Vemos que otra cosa que está profetizada y que ya estamos viviendo está en escena. Le estoy hablando, hermano, del tiempo en el cual nos encontramos. Lo otro es la apostasía, que está profetizada en la Biblia y que ya estamos en esa señal de la profecía. Amén. De la apostasía, la apostasía. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 en adelante, o versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, estos últimos tiempos, postrero es el último tiempo, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. Amén. ¿Qué se va a predicar ahora? Doctrinas demoníacas. Y cuando dice muchos apostatarán de la fe, la palabra apostatar viene de apostasía. ¿Qué es apostasía? Volverse en contra de la sana doctrina, predicar una doctrina diferente y aberrante, aquella que está en la palabra, ya escrita, amén, establecida. Esto le llaman la sana doctrina a la palabra de Dios, amén. Pero cuando se predica en contra de eso, cuando se le lleva a la contraria, eso se llama apostasía, amén. Y vemos que este siglo está marcado, de ahora en adelante, ahora ya entramos a la apostasía. Dice la palabra de Dios en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, habla del ministerio de la iniquidad, habla del anticristo que ha de venir. Pero aquí dan una señal, que nadie os engañe por palabras y otras cosas, amén. Dice, porque el anticristo no vendrá sin que antes primero se manifieste la apostasía. Amén. Y después entrará él en escena, porque la apostasía le prepara la plataforma, la carretera al anticristo, por donde él va a caminar, una plataforma. Le prepara la estructura. ¿Por qué? Porque si el anticristo llega y la gente, hermano, no está en apostasía, sino en la sana doctrina, nadie lo va a aceptar. Todos lo van a rechazar. Todo esto son plataformas, lo que son las leyes aberrantes que están creando, que hombres con hombres se pueden casar, matrimonios entre el mismo sexo, adopción de personas, o sea, que tengan una condición, hermano, anormal y adopten a un niño. Vemos, o sea, que sexo con animales, eso se le llama bestialidad. Relaciones sexuales, no importa la diferencia de edad, ancianos con niños. Todas esas son leyes aberrantes. Eso es confusión, eso es apostasía. Se le está preparando la plataforma al anticristo para cuando el anticristo venga, ya lo acepten. Él va, hermano, a promocionar muchas leyes más aberrantes y la gente lo va a ver como una solución. Ya le están abonando el terreno, le están abonando. ¿Quién le abona el terreno? La apostasía. Amén. Todas estas cosas. Entonces, número uno, rebobinamos. ¿Qué es lo que se vive? O sea, proféticamente, que ya llegamos a esa profecía y la estamos viviendo. La multiplicación de la maldad que nos habló el mismo profeta, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el más grande de todos los profetas que ha existido. Amén. Nos profetizó acerca de la multiplicación de la maldad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque dice, pero el Espíritu Santo dice claramente, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Aquí vemos al apóstol Pablo profetizando, inspirado por el Espíritu Santo, que vendría la apostasía. Amén. Y también nos lo confirma y nos lo reafirma en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Otra señal también,
Otra profecía que estamos viviendo es la confusión, las tinieblas y ceguera espiritual, la oscuridad en el cual se está viviendo. Eso está en Apocalipsis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14 al 22. Esto se trata nada menos y de nada más que de la séptima iglesia. Amén. Porque primero fue Éfeso, después Mirna, después Pérgamo, después Tiatira, después Sardis, Filadelfia, y ahora esta es la que estamos viviendo, la Odisea. Todo eso es un orden cronológico. Amén. Algunos que no lo enmarcan en épocas cronológicas ni en edades, pero yo sí lo enmarco en edades, y en épocas, o sea, en cada una va teniendo el cumplimiento según la época, pero no quiere decir que Éfeso quedó allá y no se va a repetir. No quiere decir que Esmirna quedó allá, Tiatira, y no se va a repetir. Vemos, o sea, que es como cuando anteriormente usted sabe que existía la sífilis y eso mataba a la gente, existía el tifo, existían cantidades de enfermedades que salían, pero se le hallaba la cura, pero iban saliendo otras. Pero no quiere decir que aquellas quedaron abolidas y no van a venir más, no, esas todavía se siguen presentando, aunque vengan enfermedades nuevas. Así también, ya la iglesia ahora mismo es la suma de todas las deficiencias de esas iglesias que han existido. O sea, han quedado los síntomas, han quedado y se siguen repitiendo. O sea que por eso es que la multiplicación de la maldad es en este tiempo, porque es la suma y trayectoria de cada iglesia. Una le va sumando a la otra, le va sumando y todas se juntan. Y ahora, hermano, es un combo fuerte de maldad, el cual estamos viviendo. La iglesia de la Odisea, Cristo la enmarcó así, que estaba pobre, ciega, desnuda y desventurada. Una persona pobre, eso quiere decir que aquí atribuyéndolo a esto, era pobreza espiritual. Amén. Porque es la iglesia del último tiempo. Y es un contraste, porque ahora las iglesias están más artesonadas, más lujosas que antiguamente. Antiguamente en las iglesias la mayoría era puro ranking. Ahora no, hermano, hay iglesias lujosas que tienen cabida, o sea, para 10,000 miembros, 15,000, 50,000 miembros, hermanos, grandes, tremendas. Imagínense los lujos que tienen, las cantidades de orquesta, equipos sofisticados, pero tienen vida externa y muerte interna. Dice, tienen nombre de que viven, pero están muertas. Aparentemente, o sea, se ven prosperadas, como dice la iglesia de la Odisea. Le dice Jesucristo a la iglesia de la Odisea, cuando le mete la lupa, el que tiene los ojos de fuego, dice esto, amén. Le mete la lupa a esa iglesia y dice, pero tú dices que eres rica, que te has enriquecido y que no te hace falta nada, que tienes todas las revelaciones, todo, y que te has enriquecido y no tienes necesidad de nada, pero lo que tú no sabes es que tú eres una pobre, ciega, desventurada y desnuda. O sea, no sabe para dónde va. Desventurada es el que anda a la aventura, que no tiene un norte, no tiene nada. O sea, una iglesia que no está enfocada. Y el enfoque debe de ser Cristo, debe ser cristocéntrico. Jamás debemos de tapar a Cristo por nada, ni quitar el lugar a Cristo por nosotros figurar, por ser protagonistas. No, no, hermano. Tenemos que decir como Pablo, y que esa frase se haga realidad en nosotros, que ya no vivo yo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente muerto, estoy crucificado, pues ya no vivo yo, sino Cristo es el que realmente vive en mí. La vida que vivo en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó por mí, agradecimiento a Él. Y a Él es que tenemos que presentar, a Él es que tenemos que, no a nosotros mismos, hermano. A veces queremos figurar nosotros, ser protagonistas en todo, no. Es que si no nos mencionaron, agarra una rabia, si no te ponen a cantar, no, yo era el que debía de cantar, a mí no me tienen en cuenta, hermano. Haz brillar a Cristo, hermano, y si tú haces brillar a Cristo, Cristo es el que te va a hacer brillar a ti. Amén. Gloria de hombre, hermano, no persigas ni nada. Cristo decía, la gloria de hombre no sirve de nada, amén. Y todo lo que toda gloria que no sea para Dios es vanagloria, se vuelve una vanagloria, no sirve para nada, amén. Es vanidad.
Ese es el tiempo de la iglesia que estamos viviendo. La iglesia de la Odisea le podemos decir la cieguita, llena de confusión y de tinieblas. Vemos que por eso es que invitan a cenar. Dice la palabra de Dios, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está a la puerta llamando? Porque lo han sacado de sus templos y de sus cuerpos también. Amén. Porque usted es la iglesia. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El que tiene oídos espirituales, no cualquier oído, oigan lo que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias, porque todos tienen oídos, todos tienen orejas, todos oyen, pero no oyen igual. Aquí hablan de un oír especial, un oír espiritual, una sintonía, una conexión con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Una buena conexión. Entonces vemos, hermano, que según nos narra esta escritura, es que Cristo está fuera de la iglesia. Porque alguien que esté tocando, hermano, si está dentro de la casa, ¿para qué va a tocar? Si ya está dentro. Y si está tocando es porque está fuera. Hemos sacado a Cristo con nuestras tradiciones, con nuestras normas de hombre, mandatos de hombre, intelectualismo, racionalismo, y no dejamos que Cristo sea el que actúe. Amén. Ni le damos el lugar al Espíritu Santo. Entonces vemos, hermano, que tenemos que abrirle la puerta, arrepentirnos. La solución es arrepentirnos. En todas esas iglesias las mandaba a arrepentirse, amén. Y la solución es el arrepentimiento, es convertirse de verdad, amén. Entonces, repito nuevamente, este siglo está marcado por multiplicación de maldad y perversidad. Número 2, por apostasía. La iglesia se ha vuelto mundana tremendamente. El mundo lo hemos metido a la iglesia. Practicamos puras cosas del mundo. Y nosotros no tenemos que seguir la corriente del mundo. La iglesia es una isla rodeada de mundo. Es una isla que tiene un sistema, tiene un rey. Amén. Y tiene una constitución diferente. Se rige diferente por la constitución del mundo. Aquí nada del mundo va a regir la iglesia. No. Nosotros somos regidos por esta constitución. Es nuestra norma de patrón y conducta a seguir. El mundo sí tiene su constitución, tiene su sistema, tiene su rey que es Satanás. Dice Satanás, el príncipe, es un príncipe de la potestad, tiene potestad, es autoridad, tiene poder. El príncipe de la potestad de los aires, tiene una influencia en su reino, en el aire, amén, en lo que es el mundo, amén. Y en la cual lo opera sobre los hijos de la desobediencia. Sobre todo aquel que anda en desobediencia, no importa que esté en la iglesia, pero hermano, está regido por Satanás. Aquí no hay término medio. Aquí estás en la iglesia, o estás en el reino de Dios, o estás en el mundo. Nadie puede decir, yo ni estoy ni en el mundo, ni estoy con Dios. No hay término medio, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Amén. Y el no estar en la iglesia es estar en el mundo, hermano, totalmente. El mundo tiene su sistema. El mundo se originó por el caos, la caída del hombre. Vino caos, vino desorden y ahí se originó el sistema del mundo. El mundo formó su sistema, la concupiscencia de la vista, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Entró todo ese sistema. Y dice, porque todo lo que proviene del mundo no proviene de Dios. Amén. El mundo, su sistema, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Amén. Y los deseos de los ojos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Entonces usted no se mezcle con el mundo. Decía el apóstol Pablo, pero lejos está gloriarme, sino en la cruz, de quien yo estoy crucificado, muerto para el mundo, y el mundo está muerto para mí. El mundo y yo, nada que ver. Hermano, usted tiene que aborrecer al mundo, las cosas que hay en el mundo. ¿Cómo usted se da cuenta si nació de nuevo? Cuando usted empieza a aborrecer al mundo. Pero cuando sientes atracción, estás vivito, hermano, estás vivo. Cuando echan un chiste vulgar, y es más que hasta en los mismos celulares, he encontrado hasta cristianos, gente que es de Dios y que predica, escuchando puros cuentos ahí, hermano, y que de humor, un poco de cosas ahí, hermano, que hablan puras cosas vanas, hermano.
Entonces, tienes que darte cuenta si naciste de nuevo, ¿no? Si hay algo que te atrae del mundo, tú no has nacido de nuevo todavía. Amén. El lenguaje tuyo también, o sea, tienes que cambiarlo. Porque Cristo tiene que entrar primero hacia adentro y lo de adentro te hace cambiar lo de afuera. Cristo mora por adentro y cambia lo de afuera. Amén. Entonces, quiere decir que Cristo realmente no está en nosotros. Amén. Porque dice que ya no vivo yo. Y si es Cristo el que vive en mí, usted se imagina a Cristo echando un dominó, hermano. Vamos a jugar aquí un dominó. Vamos a jugar un juego aquí de arrancón, de barajas, de todo esto. No, hermano. El apóstol Pablo, Pedro, vamos a echar aquí, estamos aburridos, vamos a echar una manito aquí de dominó, hermano. Porque eso lo hace la iglesia tal y el apóstol tal. Hermano, yo no me guío de apóstoles ni de nada, amén. Yo tengo criterio propio y el criterio propio de un cristiano debe de ser la palabra, amén. Claro, agarro los buenos ejemplos si está cuadrando con la Biblia. Por eso es que dice, mirad a los pastores, obedecerlos y mirad cuál haya sido su conducta, o sea, su caminar, su comportar en el Evangelio. O sea, si ha sido bueno, imítalo. Pero si no, o sea, no lo obedezcas, amén. Porque si te manda a hacer otra cosa, o sea, que no va de acuerdo al Evangelio, que ya va a chocar con tu relación con Dios, no lo hagas, amén. Tenemos que tener, nuestro criterio está cimentado aquí en la palabra de Dios. En este libro, este es el que gobierna nuestras vidas. Esta es la máxima autoridad, amén. Y por eso han desechado a muchos, porque han quebrantado, violado los principios divinos, amén. Vemos que esta iglesia, hermano, estaba ciega, estaba en tinieblas. ¿Y cuál es la solución para esa iglesia? Le dieron varias soluciones. A cada problema, Cristo le dio solución, amén. Porque la palabra profética no solamente te condena y te viene a traer, o sea, una condenación y te viene juicio, ¿no? Sino, a una le dice, vuelve a hacer las obras que hacías antes. Y dice, afirma las obras que están para morir, porque no les he hallado perfectas delante de mí. Vemos que a cada una, porque está ciega, le dice, unge tus ojos con colirio. ¿Cuál es el colirio? El Espíritu Santo de Dios, amén. Que es el que nos abre el entendimiento, la vista. El Espíritu Santo te quita la ceguera y te guía. Amén. Te conduce a toda la verdad. No andas en mentiras, sino andas en la verdad. El Espíritu Santo dice, unge tus ojos con colirio. Para que veas bien. Y también acerca de la vestimenta también. Hablo de vestimenta espiritual. Porque estos creían que estaban bien vestidos, pero lo que no sabían era que estaban desnudos. Se pueden poner 500 Jordan, las mejores marcas, hermano, y Dios los ve, pobrecitos, andan desnudos ahí, andan mostrando su desnudez. Entonces, le dijo, te amonesto que compres de mí oro afinado en fuego, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Amén. Para vestirse, tienes que vestirte. Dice la palabra de Dios, con acciones justas, que anden en justicia. Obras de justicia, amén. Dice, las acciones, el lino fino son las acciones justas de los santos. Lo dice en las bodas del Cordero, que hay que tener una vestimenta especial para entrar ahí. Así como usted ve en las fiestas seculares, ponen hasta vestimenta. Es una boda, no, tengo que ir vestido de tal forma. No, que es un turismo, no, voy a ir en short, voy a ir en tal cosa. Vas para la playa, otra vestimenta, amén. Cada sitio tiene su vestimenta, pero para entrar en el reino de los cielos y participar en las bodas del Cordero, ahí tú no puedes entrar con cualquier vestimenta. Y Cristo dio un anticipo cuando estaba aquí en la tierra, que habla acerca del Padre, el Rey que le hizo bodas a sus hijos. Y iba invitando a cada quien, mandó a los obreros de él, a los siervos, a invitar. E iban por ahí, hermano, y cada quien sacaba excusa a los que invitaban. Eso es referente al pueblo de Israel, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cada quien sacó excusa y echando mentiras tremendas. No, que compré unas tierras y voy a verlas si las bodas son de noche, hermano. ¿Y cómo va a ver unas tierras de noche, hermano? Y cantidades de excusas que sacaban, hermano. Vemos, o sea, que por eso tuvo que llamar a los cojos, a los mancos. Y entre ellos entró los gentiles. Entró un hombre que estaba mal vestido. Y el rey se lo quedó mirando y dijo,
¿Y tú cómo te has atrevido a entrar aquí? Échenlo al lloro, al crujir de dientes, a las tinieblas, échenlo. O sea, ¿por qué? Porque no tenían la vestimenta apropiada para estar ahí. Eso lo explica Jesús, pero ya en Apocalipsis, que habla de las bodas del Cordero, creo que Apocalipsis 19, por ahí está, las bodas del Cordero, habla y te explica cuáles son esas vestimentas que tienen que estar con lino fino. Si alguien puede encontrar el versículo, le agradezco que me lo diga. Está en el 19, en los primeros versículos, las bodas del Cordero. Vemos, o sea, que dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Quieres vestirte con lino fino? O sea, esa es una vestimenta espiritual. Tienes que ser justo, hacer buenas acciones. ¿Está en dónde? 19:8. ¿Cómo dice? Acérquese por aquí, lo leo. Dice, gocémonos y alegrémonos, dice el 7, y démosle gloria porque ha llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Con acciones justas, siendo justos, hermano. Cuando te dan algo de más y tú no quieres devolverlo y te das cuenta, esa es una acción injusta, ¿sabes? Cuando al hijo tuyo le falta el respeto al vecino y entonces tú sales a defenderlo, esa es una acción injusta. Amén. Entonces, tienes que practicar la justicia. Ese es el verdadero lino fino. Amén. Y vemos, o sea que, como le digo, que la solución es ungir tus ojos con colirio. Para vestirte en tu desnudez, tienes, hermano, que vestirte de lino fino. Y aparte de eso también, dice, te amonesto que compres de mí oro afinado en fuego. Busque todos los productos espirituales de la palabra de Dios. Porque le estás comprando los productos espirituales al mundo. Ay, que voy a ver este estado y empiezas a ver un estado mundano que pasan. Ay, porque es mi familia, es mi... No, hermano. No te contamines, hermano. Amén. Y ahí vas cayendo y vas cayendo. Y el pretexto porque estoy viendo a fulano aquí en el estado. No, hermano, si tiene un estado mundano que ni siquiera, hermano, eso vale la pena verlo. Ponte a ver algo cristiano, amén. Entonces, estás comprando los productos es al mundo mundano y escuchando chistes, un poco de cosas, un poco de risas ahí, que eso ni edifica en nada, amén. No has nacido de nuevo, hermano. Tenemos que nacer de nuevo y comprarle los productos espirituales a Dios. Cuando dice, te amonesto que compres de mí, dice eso, no al mundo, amén, compres de mí. O sea, que quiere decir que la iglesia, la mayoría no le está comprando los productos espirituales a Cristo, amén, sino lo está comprando en el mundo. Cuando habla de comprar, usted dice, pero en el evangelio todo es gratis, pero todo tiene un precio, hermano, todo tiene un costo, amén. Si tú quieres algo, eso tiene un costo, dedicación, esmero, entrega, consagración, amén. Hasta tu tiempo tienes que invertirlo también, eso es costo también. Entonces, nos mandan a arrepentirnos, hermanos, volver a la senda antigua. Y vemos que para este tiempo, ya el anticristo está a punto de entrar en escena. Se le ha preparado la plataforma, hermano, la plataforma de la apostasía. Y ya va a pasar la apostasía y ya va a llegar el anticristo, Apocalipsis 6. No tengo tiempo porque ya está bien avanzado, pero después le daré una clase sobre esto. Los 4 caballos del Apocalipsis, en el cual el primero que se presenta es un caballo blanco con un arco y saetas. Se le dio autoridad para vencer. En ese tiempo él va a ser invencible. Nadie lo va a detener, ni el mejor cristiano, ni el mejor ungido. No, porque Dios le ha dado autoridad. Dios mismo le dice, se le dio autoridad para vencer. Y es vencedor, o sea, para vencer. Claro, en ese tiempo nada más. Él va a tener un lapso de tiempo, que van a ser esos 7 años de la gran tribulación. Después de él, hermano, del anticristo, entrando en escena, él hace que ocurran cosas tremendas. Como que venga guerra inmediatamente, le va a seguir el bermejo, que es el rojo. El rojo representa la sangre, la violencia, la guerra. Y después de la guerra ¿qué trae?
le sigue un caballo negro, el hambre. Nadie gana en una guerra, hasta que el que gana pierde, porque hay pérdidas y de todo. Entonces, ¿qué trae una guerra? Deja un saldo y una estela de hambruna, de miseria. Viene el caballo negro que representa el hambre. Viene la inflación, la escasez. O sea, es difícil, por ejemplo, Argentina todavía no se ha repuesto de aquellas guerras de las Malvinas y han pasado muchos años. Y otros países también quedan en un estado fuerte, crítico. Y después del caballo negro, que es enfermedad, cuando la persona no come bien, que pasa hambre, ¿qué va a pasar? Se enferma, hermano. Por eso aparece el pálido, el amarillo. Una persona cuando está enferma se pone pálido, amarillo, de mal color. Aparece el caballo amarillo, pero el caballo amarillo que representa el hambre, trabaja con el Hades. Dice, y el Hades le seguía. Dice, un caballo amarillo, que era el de la muerte, y le seguía el Hades. O sea, le va a seguir el Hades. Van a venir una serie de acontecimientos bien fuertes, hermano. Por lo cual, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Número 1, un altar de adoración siempre, ser un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Que usted adore al Señor en obediencia, que adore al Señor con reverencia, con temor, con todo. Y que haga un altar en su casa, siempre, no de música mundana, sino música cristiana. A veces, no, que en mi casa no se oye música mundana y vuelvo otra vez a los estados, ahí se filtran, hermano. Y ahí se van metiendo y contaminan la casa, hermano. Entonces esas son las trampas y estrategias de Satanás. Y a veces, no, yo soy sabio, yo tengo discernimiento. Y si tienes discernimiento de espíritu, ¿por qué estás metiendo el diablo en la casa? Como decía una hermana, una profeta, ella decía, hermano Carlos, yo que le hago la guerra al diablo, salgo por allá y cuando llego, los hijos míos metiendo el demonio en mi casa, escuchando música rock, escuchando un poco de cosas. Yo sacándolo por un lado y ellos metiéndolo por otro. Entonces así sucede en muchas casas cristianas. Hablo aún de pastores, apóstoles, profetas y un poco de cosas, hermanos, maestros de la palabra. Tengan discernimiento, hermano, por eso es que están sacando a Cristo, hermano, de las casas, de los hogares, de eso. Usted es una iglesia, amén. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo, porque con esas cosas, ¿usted cree que Cristo va a estar contento? Dice la palabra de Dios en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, amén. Porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente, nos cela con un celo pero bien santo, amén. Entonces no haga llorar al Espíritu Santo, no lo contriste porque Él se va. Dice, puesto que no quisieron tenerlo en tu noticia, Él se fue y los entregó a espíritu reprobado para que hagan lo malo. Así como se le fue a Saúl. Dice, y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y vino un demonio atormentado. Entonces seamos cristianos de verdad, tengamos un nuevo nacimiento. Y recuerde, hermano, un altar de adoración, más búsqueda de palabra, más búsqueda de oración y ore más y lea la Biblia. Amén. A mayor entrega, mayor consagración y mayor búsqueda, mayor unción, mayor presencia de Dios y mayor gloria de Dios. Dios les guarde y les bendiga.